Me parece que una de las tareas importantes del filósofo es problematizar los tópicos. Un tópico es un lugar común. Lugar común quiere decir que a partir de un determinado consenso sobre lo que significa un enunciado, este enunciado va circulando de manera reiterada y repetida como una especie de dogma, de evidencia, sin que sea cuestionado. Este es el problema, o mejor dicho, el doble problema. El primer problema es que, como decía Nietzsche, los conceptos, las palabras, son como las monedas, o sea, que se van desgastando. Al final ya ni se ve lo que hay acuñado, ¿no? de tanto gastarlo, en realidad. Y un tópico lo que hace es gastarse mucho, ¿no? Pero al mismo tiempo problematizar la misma conceptualización, digamos, de salud mental. Vamos a ver, para mí salud mental de hecho es muy problemático. Podríamos empezar por el mismo carácter problemático de la palabra salud. Segundo, por la palabra mental. Y por supuesto de salud mental. Vamos a ver, la palabra salud, el concepto de salud tampoco es un concepto evidente. George Canguilhem, que es un filósofo del siglo XX muy interesante, que era médico y también era filósofo y que estuvo trabajando mucho la idea de salud, la idea de enfermedad, la idea de lo que era normal y lo que era patológico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, la idea de salud, él mismo dice que el mismo Epícteto, el estoico, ya decía que antes de Hipócrates, que es el primero que lo formuló, ya la gente, hay un saber común, o sea, sobre qué significa estar sano y estar enfermo, pero un saber que es una cosa ambigua. Cuando se ha intentado conceptualizar, se ha conceptualizado como un ideal, como un ideal en el sentido como un modelo de funcionamiento que sería el funcionamiento ideal del cuerpo humano. Pensemos que la medicina, por ejemplo, no hay que entender en absoluto que sea una ciencia. La medicina es un dispositivo, la medicina es una técnica que cuenta con unos conocimientos, pero que básicamente lo que hace es normalizar. O sea, normalizar quiere decir adecuarse a lo que se considera un modelo de funcionamiento bueno, digamos, del cuerpo, ¿no? ¿Sobre qué base? Bueno, sobre una base que la propia medicina también ha intentado definir. A mediados del siglo XX, en un congreso se definió la salud como el silencio de los órganos. Es decir, cuando los órganos funcionan y no te dan ningún tipo de problema, podemos decir que hay salud. Pero fijemos que salud es más bien un concepto elaborado sobre la base, digamos, de su contrario, sobre la base, digamos, de organismos enfermos. La misma noción de enfermedad, que es una ontología, es decir, que considera que existe algo que es la enfermedad, es una idea moderna que aparece en el occidente moderno, ¿no? Y que incluso medicinas alternativas dentro de la propia modernidad, como la homeopatía, la cuestionarán, ¿no? Sí, diciendo que hay enfermos, pero no hay enfermedades. Pero la idea de enfermedad evidentemente habla como de vamos a ver, tiene una base platónica, hay una forma común que tienen todos los individuos concretos y que cada vez se orienta más hacia un tipo digamos, de intervención estandarizada, ¿no? Porque no se trata de que hayan enfermos, sino que hay sujetos que tienen una determinada enfermedad. En todo caso, lo que es individual es la manera como se concreta, como se matiza un tratamiento, digamos, que es universal. La propia enfermedad plantea, por ejemplo, problemas. Vamos a ver, y fijémonos que, por ejemplo, grupos de discapacitados han cuestionado, de hecho, la misma noción de discapacidad y, por tanto, en lo de discapacidad
hay algo de enfermedad que puede haber implícito. O sea, una persona sorda, una persona ciega, es una persona enferma. Claro, si seguimos, por ejemplo, al filósofo Spinoza, considera que nosotros somos modelos singulares, pues diría que una persona ciega pues es un modo singular. Es decir, decimos que es una discapacidad si lo comparamos con otro que ve, pero por sí mismo, digamos, no es discapacitado ni es enfermo. Por ejemplo, algo que Canguilhem también contempla, por ejemplo, el caso de las anomalías, lo que podía ser una monstruosidad. Por ejemplo, si una persona naciera con 3 ojos, un ojo en la frente, ¿sería un enfermo? Una pregunta. Por lo tanto, una persona que tenga, por ejemplo, lo que se llama una anomalía genética, ¿por qué consideremos que es una anomalía? Bueno, podemos ver que hay algo concreto, de hecho, que no funciona bien a nivel particular. Pero bueno, o sea, el concepto de salud, digamos, a nivel físico, yo simplemente introduzco que también puede resultar algo problemático, en términos de salud y de enfermedad. Pero evidentemente, lo que sí es problemático es cuando le añadimos la palabra mental. Porque primero que la palabra mental responde a una concepción dualista que venimos arrastrando en Occidente y que parece que está superado, pero que de hecho no se supera, porque se habla de mente y se habla de cuerpo, entendiendo que el cerebro es una parte del cuerpo. Por tanto, si hablamos de salud mental, estamos hablando de una salud referido a algo que es la mente, independientemente del cuerpo. Primer problema. Por lo tanto, estamos haciendo una abstracción de algo que planteamos como base, además, de un tipo de teorizaciones, que sobre todo está en el caso del DSM, que plantean que tiene unas causas, de hecho, cada vez más cerebrales, es decir, que hay una tendencia al reduccionismo biologista, y además que se curan con psicofármacos. Es decir, que hablamos de salud mental y cuando hablamos de su contrario, en la práctica nos estamos refiriendo a una conceptualización de enfermedades cerebrales, que no lo decimos así. O sea, lo decimos, por ejemplo, si nos estamos refiriendo al Alzheimer, pero no lo decimos, por ejemplo, para la esquizofrenia, no lo decimos para un trastorno obsesivo-compulsivo, mientras decimos que también tiene unas causas genéticas, o sea, por lo tanto, unas causas que estarían en el cuerpo, ¿no? O sea, todo esto plantea unos grandes elementos, digamos, de confusión. Pero claro, se hace una división del trabajo dentro de este dispositivo para tratar para trabajar la salud mental, que es entre psiquiatras y psicólogos. Los psiquiatras, en el fondo, es como si trabajaran enfermedades cerebrales. Y los psicólogos, como si estuvieran trabajando trastornos de la conducta. Y al mismo tiempo la palabra enfermedad mental se transforma, no se sabe muy bien por qué, en trastorno mental. Trastorno mental, trastorno cerebral, enfermedad mental. Una gran confusión, pero que la práctica supone una eliminación del sujeto, un tratamiento estandarizado, y por lo tanto un dispositivo de normalización que en el fondo lo que parece plantear es que tiene que haber una adaptación, una normalización a la vida social. Y en el caso, digamos, de los psicólogos, que, como sabemos, la psicología además tiene el problema añadido de que los psiquiatras trabajan con unos conocimientos neurocientíficos y en cambio los psicólogos, la psicología cognitiva conductista, que es la que domina, trabajan con una idea de cognición muy ambigua y trabajan con una cosa concreta que es la conducta, y por tanto se habla también de trastornos de conducta, trastornos mentales, trastornos de conducta, todo
en una misma dinámica de sacar al sujeto, porque también los trastornos de la conducta no hay sujeto, lo que hay son conductas. El sujeto como tal, ya lo sabemos, el conductismo considera que es precisamente la mente, curiosamente, que es una caja negra, por tanto que no podemos entrar. Con el tema del cognitivismo se ha intentado, bueno, de alguna manera paliar algo, esto con un término bastante confuso, porque quedaba claro que no se podían tratar los trastornos de conducta sin entrar en el tema de las significaciones, pero quiero decir que en todo caso estamos hablando de salud mental, estamos hablando también de un ideal de normalización, estamos hablando de unos dispositivos psiquiátricos y psicológicos que, como digo, niegan la propia subjetividad. Entonces hablamos de mente en una concepción dualista, hablamos de conducta, pero de lo que no hablamos son de sujetos. Sujetos que padecen, sujetos que tienen problemas y sujetos a los que en un determinado momento hay que ayudar, tratándolos como sujetos, aunque haga falta, digamos, un elemento o unos recursos farmacológicos, siempre considerando que el sufrimiento y el malestar forman